La escritura en el mundo antiguo. Seguimos con estos planteamientos sacados del Manual para el Estudio Bíblico Personal, y en este momento seguimos con la escritura en el mundo antiguo. Si usted desea escribir algo, por ejemplo, una lista de compras, puede tomar un lápiz y un pedazo de papel, o puede encender su computadora para escribir un correo electrónico o componer una carta un tanto más formal. Por supuesto, en el mundo antiguo el escribir no era tan fácil. Examinemos entonces cómo fue que los escritores de los libros que llegaron a formar la Biblia registraron sus palabras, explorando brevemente la historia de los idiomas en y alrededor de Palestina y los materiales que la gente utilizaba en el cercano oriente para producir sus escritos. Historia de los idiomas en y alrededor de Palestina. Es posible que unos 4.000 o 5.000 años antes del nacimiento de Cristo, los habitantes de la Mesopotamia desarrollaron el sistema cuneiforme de escritura. Otras civilizaciones también utilizaron esta forma de escribir en forma de cuña. Los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica por medio de símbolos y figuras. Con el correr del tiempo, la gente antigua desarrolló sistemas de escritura basadas en el concepto del alfabeto. Mientras que los eruditos disputan sobre las fechas y los lugares de origen del alfabeto, la reducción del lenguaje a un sistema de 20 o 30 letras en vez de cientos o miles de signos facilitó tremendamente la habilidad de escribir. En Palestina, la evidencia del uso de un alfabeto para escribir data del siglo XV al siglo XVI antes de Jesucristo. Al crecer el uso del sistema del alfabeto, los eruditos de escritura cuneiforme y de jeroglíficos desaparecieron. Cuando los israelitas aparecieron por primera vez en Palestina, la gente que ocupaba esa tierra ya había utilizado la escritura por varios siglos. Al igual que los otros sistemas de idiomas en el mundo semita, la escritura procedía de derecha a izquierda. Desde el 1000 antes de Jesucristo, los griegos comenzaron a desarrollar su propio sistema de escritura alfabética, procediendo de izquierda a derecha. Más o menos al mismo tiempo, en Israel comenzó a desarrollarse el idioma y la escritura distintiva de los hebreos, ambos relacionados pero también distintos en otros idiomas semitas del noroeste, como el arameo. En Judá los arqueólogos han descubierto medallas de barro, sellos para documentos en papiro que datan de alrededor del 600 antes de Jesucristo. Otros escritos hebreos de la antigüedad se han descubierto en sellos, ostracas, tiestos o pedazos de ollas de barro utilizados para escribir sobre ellos, jarrones, pesas, piedras, rocas, al igual que amuletos. El idioma arameo se originó con los arameos, un pueblo nómada que habitó la parte norte de la Mesopotamia y de Siria. Ellos desarrollaron una escritura alfabética usada también por los cananeos y fenicios, inclusive hasta el punto de adoptar las 22 letras de la escritura fenicia. Para el siglo VIII a.C., dado que el arameo era mucho más útil que su propia forma de escribir cuneiforme, los asirios también lo adoptaron como su idioma oficial. No mucho tiempo después, el arameo se convirtió en la lengua internacional para la diplomacia y el comercio, extendiéndose desde Asia Menor, la moderna Turquía, hasta Afganistán, Egipto y el norte de Arabia. Cuando los persas gobernaron sobre Palestina, hicieron del arameo el idioma y la escritura oficiales de esa zona. Los arqueólogos han descubierto evidencia del arameo con sellos y ostracas de ese periodo, del 539 al 332 a.C. El idioma hebreo solo sobrevivió en unos cuantos medallones y sellos, muy probablemente a causa de la reverencia por los textos bíblicos. Con el tiempo, inclusive, los textos bíblicos fueron escritos en arameo. Para la época de Esdras y posteriormente el arameo llegó a ser la escritura común para copiar la Torá. Los escritores utilizaron el arameo para escribir porciones originales de los libros bíblicos de Esdras y de Daniel. Durante el periodo helenista del año 300 a.C. y posterior, el arameo prácticamente reemplazó como escritura al hebreo, excepto para inscripciones en monedas, algunos textos bíblicos y para escribir el nombre de Dios. De
acuerdo con descubrimientos arqueológicos de escrituras en osarios, cajas de piedras, edificios u otros lugares utilizados para entierros, ostracas, cartas y contratos, se sabe que el arameo llegó a ser el idioma diario que utilizaban los judíos hasta el primer siglo antes de Jesucristo. Después, cuando Alejandro el Grande exitosamente expandió el idioma y la cultura griega, más allá de las fronteras de la isla griega, tanto el idioma como la escritura de los griegos llegaron a ser común en Palestina. Los arqueólogos han descubierto textos griegos de manuscritos bíblicos en Qumrán y en Masada. La presencia de oficiales romanos en Palestina después del 63 después de Jesucristo introdujo un limitado uso del latín. Es muy probable que los soldados y otros oficiales de Italia utilizaran el latín, pero esta solo fue una imposición temporal utilizada únicamente por los extranjeros. Más allá de la frontera de Palestina, hacia el oeste, aumentaban los judíos que hablaban y escribían el griego. Ya para el segundo siglo antes de Jesucristo, los judíos tradujeron su Biblia al griego, la Septuaginta, el idioma dominante en Egipto. El griego se convirtió en el idioma común del mundo antiguo más o menos desde el siglo II antes de Cristo hasta el tercer y cuarto siglo después de Cristo. Y todos los autores de los libros que oportunamente conformaron el Nuevo Testamento escribieron en griego. Aun cuando Jesús habló arameo en la mayoría de sus enseñanzas, y aunque al principio las historias orales acerca de sus palabras y actividades pudieron haber circulado entre quienes hablaban arameo, muy pronto esas tradiciones entraron al idioma griego. Esto significa que si los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos tan temprano como 3 décadas después de la resurrección de Jesús, los relatos de la vida y muerte de Jesús ya estaban fijados en griego.